Ves Televisión. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos en nuestro segmento de entrevistas. Tenemos el gusto de dialogar con el líder indígena Shuar, Marcelino Chumpí, un referente nacional de la lucha por los derechos de este pueblo. Actualmente también es prefecto de la provincia de Morona, Santiago. Bienvenido, Marcelino. Te hemos convocado a este diálogo a fin de un poco conocer también acerca del perfil de la persona, del líder, del humano. Muchas gracias por esta entrevista. Quiero enviar un cordial saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos ven por este canal, pues, y decirle a usted, no ha pasado los años, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, yo creo que sí ha pasado un poquito, Marcelino, usted sí, se lo ve prácticamente igualito como lo conocimos en la asamblea del 98, ¿no? Así es, así como es. Líder indígena, como asambleísta. En todo caso, Marcelino Chumpí es un perteneciente a la cultura Shuar. Soy de Morona, Santiago, de Cantón Guaraquiza. Mi parroquia es Bomboiza, mi comunidad se llama Tin. Esta comunidad, en ese tiempo, cuando caminábamos, hacíamos un día y medio. Teníamos que salir bien tempranito y llegábamos a un sitio que se llamaba Canoa Rota bien tarde. Ahí nos quedábamos y teníamos que madrugar, y para que más o menos entre las 10, 11 de la mañana poder llegar donde se llamaba en ese tiempo Río Bomboiza, Paso Bomboiza, así se llamaba. Y ahí había un tambero a remo, entonces era pagado por el municipio, entonces ellos hacían pasar. Esta comunidad actualmente no tiene carretera todavía, no tiene puente porque está al otro lado del río Zamora. Todavía yo sigo caminando, siempre digo a la gente, este es el prefecto que más ha caminado, sigo caminando, paso una tarabita para llegar a la casa de mi padre. Mi padre me ha dado una parcelita, ahí tengo mi casita, que lo he hecho con mucho esfuerzo, pero ahora la tengo abandonado, así que solo voy cuando voy a visitar a mis padres de vez en cuando. Mis hermanos, todos mis hermanos viven en esa comunidad. Tengo un montón de sobrinas porque en la cultura Shuar es que se suele acostumbrar a tener muchos hijos, un promedio de 9 hijos por familia. Así que ustedes podrán imaginarse, somos 9, solo yo nomás soy la persona que no he tenido muchos hijos, tengo solo 2 hijas y una esposa, porque en la cultura Shuar muchos se casan con varias esposas, pero tengo la suerte de tener una esposa. Un poco te inclinaste por la cultura occidental, ¿será? El tema es que quería comentarte, mi querido Emilio, cuando yo nací en esa comunidad, en esas épocas mi padre era promotor de salud y teníamos relaciones con los curas, sacerdotes, y se llamaba misión. Entonces la misión era Bomboiza y decían Apachnum, o sea, la misión que estaba en el territorio de los Apache. Entonces, ¿qué hacían los misioneros? Llegaban a las casas y decían, hablaban de Jesús, hablaban del cristianismo, hablaban de la civilización, y les obligaban a quitarse los cabellos a nuestros abuelos, que tenían cabello largo, pero mis abuelos no se cortaron, y a mis padres sí, a todo el mundo les cortaron los cabellos, que era sinónimo de civilización y salir del paganismo hacia la evangelización. Es un tema muy interesante, histórico, que ha pasado. Mi padre vivió ese proceso, vivió en el internado, fue llevado por los salesianos, mi madre también fue llevada por los salesianos, las salesianas, en este caso las madres salesianas, y entonces ellos crecieron en la misión. Entonces ese concepto de misión fue formando un pensamiento, y a mí, cuando yo terminé mi escuela primaria en la escuela Nunqui, que hasta ahora hay una escuelita donde yo estudié, los profesores que me educaron todavía siguen vivos. Desde esa comunidad, cuando terminé mi escuela primaria a mis 10 años, digámoslo así, que me engañaron para sacarme de la comunidad, de la tierra de mi abuelo, me dijeron, vamos a la misión, vamos a darte comprar. Me gustaba mucho pan, ese recuerdo muchísimo. Entonces
nos llevaron a todos los niños y nos trajeron caminando hasta Canoa Rota, como digo, y de ahí al siguiente día caminamos hasta Bomboiza. Entonces, yo terminé la escuela primaria en esta escuelita, Escuela Nunqui, era radiofónica. Había telemaestros que dictaban desde Sucua. Nosotros nunca sabíamos quiénes eran los profesores, solo escuchábamos. Y así es como yo terminé mi escuela primaria y luego fui a la misión llevada por mis padres y allí estuve hasta cuando yo tuve mis 18 años prácticamente, cuando terminé antes lo que se llamaba el ciclo básico, claro, ¿no es cierto?, hasta tercer curso, luego hice el bachillerato, luego hice el postbachillerato, se creó por suerte, antes era colegio agronómico, luego se creó el Instituto Normal de Bomboiza, donde se formaban jóvenes para ser profesores, claro, y entonces saqué mi título de bachiller. Luego de eso saqué la especialización para ser profesor de educación primaria. Hasta ahí estuve y en esa época a mí me tomaron como voluntario salesiano y claro, pensaban los salesianos que yo tenía vocación de ser sacerdote y siempre me inculcaron, siempre me orientaron y siempre era la persona líder en el internado o en el curso, siempre me ponían presidente del curso, así, entonces, pero era el más jovencito de todos en esa época. Bueno, ahora estoy un poquito viejito, ¿ya? Tenía imagínense, de 10 años, salir a los 19 años, ser voluntario. Yo manejaba tractor de la misión, me enseñaban muchas cosas, inclusive me enseñaron a manejar el carro, cuando ya tenía 17 años, prácticamente. Y entonces fui al prenoviciado, me salí del noviciado, luego la historia de venir aquí a Quito, primera vez. Solo ponte a pensar, mi querido Emilio. Claro, viviendo allá en la selva, ¿no? Imagínate, o sea, el internado era una especie de los jóvenes y las jóvenes nos pasábamos encerrados. Una burbuja. Exactamente, no salíamos. El Cantón Gualaquiza, la ciudad estaba muy lejos y nunca salíamos, al no ser que teníamos que hacer deporte, al no ser que había alguna marcha o alguna cosa de esos, los salesianos organizaban para llevarnos a recibir al obispo o algún cardenal que venía, para eso era. Pero imagínense, de la selva, estoy hablando prácticamente de los años 80, inicio de los 80, mediados de los 80 hasta los 90. Prácticamente en esa época no se conocía asfaltados ni carreteras había en esa época por allá. Solo eran canoas y tarabitas. Avioneta también. Avioneta en el mejor de los casos. Entonces, salir de allá, venir a la misión, encerrado ahí prácticamente muchos años, entonces vas formándote. Yo podría decir, yo aprendí, por ejemplo, el castellano, no desde primeros meses. Yo aprendí el castellano, por eso no hablo muy bien el castellano. Yo aprendí el castellano y sigo aprendiendo un poquito más. Desde prácticamente mis 12 a 15 años. No sé si decir un retroceso, un retardado de poder aprender el idioma. No porque no se quería, sino porque simplemente así era la realidad. Claro. Entonces, yo estuve mucho tiempo con los salesianos, me vinculé a ser voluntario, me vinculé a ser prenoviciado. Y aquí, cuando vine a Quito, wow, fue una cosa admirable, porque primera vez conocía lo que era una ciudad. Claro. Primera vez en mi vida. Primera vez en mi vida conocía muchísimos carros. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía en ese tiempo mis 21 años, porque luego de graduarme, yo supuestamente fui el mejor egresado, entonces fui a una escuela experimental, Uchichecha, que me dieron de director de la escuela. Yo, hombre, no sabía nada de qué se trataba, pero parece que hice una buena actividad. Los salesianos siempre me dieron esa gran consideración, las autoridades locales también. Bueno, entonces quizás los salesianos ejercieron una influencia tremenda en tu vida y también las enseñanzas de Don Bosco. Yo sí diría que yo agradezco mucho y felicito la labor misionera de los salesianos. Este paradigma del Don Bosco o la educación preventiva
que no nos decían todo a no, sino solo piensa lo que estás haciendo para saber si lo que estás haciendo es correcto. Entonces, yo sí creo que la vida religiosa, o el hecho de haberme vinculado con los salesianos, sí influyó muchísimo en la formación personal mía. ¿Cómo podríamos decir? La personalidad o las maneras de entender la vida. En ese sentido agradezco mucho, pero también había una simbiosis, porque cuando nosotros terminábamos el año del colegio, nos íbamos donde están mis abuelos, y ahí sí pues era la escuela tradicional, ayahuasca, tabaco, ir a la cascada, la cacería, ser un buen personaje, cómo enfrentarse a las guerras, todo eso nos enseñaban nuestros abuelos, pero ya haciendo las cosas, ¿no? Entonces yo tuve la suerte, sí, eso sí, agradezco mucho, tuve la suerte de vivir la escuela tradicional de nuestra cultura, también tuve la suerte de saber esta cultura occidental a través de los salesianos, y yo soy una especie de un producto de esta, no sé, sinergia, simbiosis. Y claro, cuando hablo tengo que hablar, si hablo con los Shuar, tengo que pensar en Shuar y hablar en Shuar. Mis hijas también hacen lo mismo, aunque mis hijas tienen otro tipo de relaciones, porque una cosa es vivir aquí en Quito, o otra cosa es vivir en la ciudad, o tal vez diría que, como en mi caso, en calidad de prefecto de la provincia o asambleísta, haberme vinculado tempranamente en muchos temas, les hace ser distinto a mis hijas. No obstante, ellas tienen que tener conciencia de que son Shuar, y eso lo hemos inculcado muchísimo. En este interesante diálogo, Marcelino, queríamos seguir un poco la secuencia. Luego de Quito, ¿qué pasó? Bueno, yo cuando estuve aquí en Quito, estuve en la Pontificia Universidad Católica de Quito, fui becado y siempre estudié becado. Eso es interesante. Cuando terminé Sociología y Ciencias Políticas, mi título tercer nivel, lo que hice fue hacer posgrados y posgrados. Una de ellas, por ejemplo, es un posgrado que hice con la Universidad de... había un convenio entre la Universidad Católica y Wisconsin University. Había este convenio y saqué un certificado que es válido en Estados Unidos. Se llama Relaciones Económicas Internacionales, Estados Unidos y América Latina. Saqué ese certificado, una especialización. Eso fue mi primer posgrado. El segundo fue el manejo de desarrollo local en la Universidad Andina. Ahí yo saqué un estudio de especialización. Luego saqué otro posgrado en manejo de conflictos con la Universidad de Santa María de Chile. Y luego viajé a otros posgrados, por ejemplo en INCAE, terminé el Middle Program Management, que es un programa para no ejecutivos grandes, sino ejecutivos medianos, que estuve en Costa Rica, luego estuve en Nicaragua, en INCAE, y aprendí tantas otras cosas en términos metodológicos. Y luego de eso terminé una maestría en la Universidad Central del Ecuador sobre gobernabilidad y desarrollo. Luego de que terminé esta maestría, hice otro último posgrado sobre la especialización en gobiernos locales, manejo de políticas públicas con la Universidad de España. Terminé ese posgrado y hasta ahí llegué. Ahora estoy haciendo mi último posgrado, esperemos terminar un PhD sobre economía y desarrollo sustentable. Bueno, es una trayectoria académica envidiable y quizás muy poco común en los Shuar, Marcelino. Creo que sí, creo que sí. Yo sí quiero contarte una experiencia muy interesante. Dime. Por ejemplo, yo sí tengo que hacer como un triple esfuerzo para poder leer un documento. ¿Por qué? Porque una cosa es el autor que escribe en su idioma, que es el castellano, pero uno tiene que meterse en ese mundo del castellano y con unas teorías que tienes que entenderlo, y por eso yo digo, por un lado, aprender a leer, pero por otro lado, procurar de entender la teoría
Y por último, generar una abstracción es un tema muy complicado. Ahora, hay textos o libros que tienen que leer en inglés. Es mucho más complicado todavía, porque claro. El inglés es otro idioma. Entonces, a veces me hago bolas, porque cuando tú hablas un idioma, en este caso Shuar, hablo el achuar, el castellano, un poco de inglés, y a veces no sabes qué está pasando. Entonces, eso me pasa mucho a mí. El hecho de manejar una computadora, o ahora, ¿no es cierto? Claro. Ya los celulares prácticamente son las computadoras, ¿no es cierto? Y estar en la tecnología. Y ahora soy yo inscrito a un blog que se llama Paradigmas, donde están los mejores investigadores del mundo. Y me llegan abstracts en cuanto se refiere a procesos científicos, investigación tecnológicas de última generación, las proyecciones económicas, políticas, que pasa en el mundo, que pasa en la localidad, que pasa en América Latina. Porque si tú no estás informado, y ahora me quiero meter a una especialización muy interesante que me gusta mucho, el tema del marketing político, que creo que es fundamental para una persona que quiera hacer un buen ejercicio. Y por eso yo he entendido a la política como una oportunidad de servicio a tu propia gente, no una oportunidad para hacer plata, como mucha gente lo está pensando, no, una oportunidad de servicio. Y creo que eso es un legado de Don Bosco, yo lo digo así. Es un legado de Don Bosco, es un legado salesiano. ¿Por qué razón? Ellos siempre me hablaron del servicio a la gente. Así fue. Y el servicio a la gente significa ser un honrado ciudadano, unos buenos ciudadanos, para que pueda la gente creer y confiar en ti. Entonces, siempre decían los misioneros, hable poco, piense mucho y actúe de corazón. Así te decían. Entonces, claro, eso es similar a lo que decían mis abuelos. Mis abuelos decían, Imerta, sea un hombre visionario. Veimerta, sea un hombre que tengas poder. Cacarta, sea fuerte. Pero decían, Aneram ata, o sea, siempre sea prevenido. No seas ibia, y es el atrevido. Entonces, esas combinaciones a uno de alguna manera le ha hecho formidable, claro, para poder pensar. Ahora, en ese sentido lo que yo quiero decirte es que, si bien es cierto, uno se mete a la investigación, se mete a las teorías, pero cuando sales a la calle, esas teorías otra realidad. Se encuentran con otra realidad, y entonces como que no te sirve mucho, sino ahora tienes que empezar a vivir con la gente, tienes que discutir, pelearte, negociar, o lo que sea, o ponerte de acuerdo. Y ese es un ejercicio que muy pocos tenemos la posibilidad de poder sentir, de escuchar, de vivirla. Pero yo me siento muy contento porque, no porque estoy ahora de prefecto, o tal vez ahora, antes estuve en la Asamblea Nacional, o antes en el CODEMPE, luego en el ECORAI. Me siento muy contento porque la gente me dio esta oportunidad. Y yo dije, no voy a desperdiciar la oportunidad, voy a demostrar que un compañero suyo, Shuar, que no somos nacidos en La Plata, sino somos nacidos en la selva, hoy podamos ser grandes compañeros en una lucha. Eso es lo que me llena de mucha emoción. Y yo digo, Marcelino Chumpí cada vez tiene que ser más humano, porque quererse convertir con la equivocación de no entender lo que se llama el poder, subirse arriba, es lo peor que puede pasar. Cuanto más puedo saber, cuanto más puedo practicar, me quiero convertir en un ser humano que pueda entender a la gente. Caso contrario, mi querido Emilio, el poder nos hace daño. Y si el poder te hace daño, a ti haces daño a tu vecino, a tu hermano, a toda tu generación, y eso no es bueno. Pero además, interesante la transformación política, porque con esto de la plurinacionalidad, mi querido Emilio, con esto de la interculturalidad, con esto de la inclusión, entendiendo la política como un marco de servicio a la gente, yo podría decir, no quiero decir que he superado, he entendido mejor qué son las ideologías, izquierdas, centros y derechas,
al final digo yo, cualquier tendencia ideológica trabaja para el ser humano. Y a esa persona que vive allá en el campo, no le importa quién le haga la obra, lo que necesita es la vía o el puente. En ese sentido yo sí creo y estoy convencido que la plurinacionalidad, la interculturalidad, supera estas fronteras ideológicas que se crearon en algún momento y crearon sociedades buenas y sociedades malas, o mejor dicho, ciudadanos buenos ya cuando siguen al líder y son malos cuando no siguen al líder. Entonces, ese proceso me ha permitido a mí hoy entender de la mejor manera que hacer política no es contrariarse con nadie, sino hacer política es ser un gran interlocutor, yo diría, una persona que te genera diálogos y diálogos y diálogos y diálogos. No hay otro mecanismo. Y por eso tengo la plena confianza de que un ser humano con otro ser humano, la única manera de ponerse de acuerdo es conversando. No hay otro camino. Sin embargo, Marcelino, todavía en nuestro país no se generan las circunstancias como para poder superar esas barreras, tanto así como para llegar a la presidencia de la República de un líder indígena o también de una mujer. Es un tema que lo dio en el punto del problema. Yo diría que es el capital de una xenofobia que ha ido acumulando fronteras étnicas. ¿Qué es lo que yo he dicho y qué es lo que yo creo? Y estoy convencido y estoy dando testimonio para eso. Primero, el ser humano tiene que vivir un sistema o un proceso de lo que yo llamo el pensamiento complejo. Es decir, cómo irse superando a sí mismo, cómo irse, una manera de destruirse los pensamientos, los credos que tiene, ir abriendo su mentalidad y entender mejor las cosas que pasan. Evidentemente habrán temas del cual uno ya no querrá entender, o su mente ya no querrá aceptar, o su sentimiento. Por esa razón sí creo que lo que debemos de hacer es cada día hacer el esfuerzo de ir rompiendo esa frontera ideológica, que no viene al caso de sentarnos a decir, bueno, ¿por qué es que no puede gobernar una mujer? No, es que la mujer no puede gobernar porque destruye el concepto, ¿no es cierto?, de la teoría tradicional de la familia, donde quien manda es el hombre. Patriarcado. Exactamente. Digo, ¿cómo? Es que no es así la política. La política rompe ese paradigma y te genera otras relaciones. Entonces, la familia deberá de entender un proceso de negociación constante, continua, que debe estar puesto para que sus hijos, que es la sociedad, digámoslo así, puedan generar o tener las mayores oportunidades en educación, en salud y su forma de vida. Y el tema étnico es mucho más grave que quizás como el tema de la mujer, porque claro, se parte del concepto indio como un concepto subyugado, es decir, es una cultura subyugada, una cultura dominada, y claro, el pensamiento, entre comillas, indio, no podría ser una especie, un pensamiento de la sociedad y no podría generar este imaginario colectivo. Y si no generas este imaginario colectivo, simplemente seguirás siendo indio. Y tú, como que no tienes la posibilidad de ir avanzando, ¿no es cierto? Digamos, vamos a decirle simbólicamente, hacia arriba, para incursionar a la presidencia de la República. Pero yo sí creo que a pesar de eso, mejor dicho, eso mismo debe ser el instrumento que nos debe mover en estos momentos para sopesar entre lo que es ser humano y entre lo que es el manejo del poder. Yo siempre dije y siempre me manifesté que es diferente, ejemplo, entre Emilio y yo. Somos seres humanos con todas las características. La única cosa que nos puede diferenciar, yo estoy más negrito, de pronto está más blanquito, y las tradiciones culturales que son costumbres, de pronto.
Pero ni eso puede diferenciarnos, porque si es que nos podemos poner de acuerdo en temas económicos, podemos ponernos de acuerdo en temas de educación, podemos debatir todas las teorías políticas, económicas, sociales posibles, pero al final del día somos seres humanos. Así es. Seres humanos, ¿qué buscamos al final? Una vida digna de Con nosotros. un poco su trayectoria en el ámbito político, desde dónde vino y hacia dónde va. No sé qué decir, a dónde voy. Yo lo único que siempre digo a mi gente es que la decisión a veces uno la tiene tomada, pero a veces se te presentan oportunidades, pero que a la vez se convierte en un reto en la vida. Tienes que combinarlo. A mí me han preguntado qué quisiera hacer después de la prefectura. Hacer lo que siempre he hecho. Yo soy un investigador, yo soy un consultor calificado y me gusta enseñar. Siempre he dado clases como profesor invitado en las universidades. Eso quisiera hacer. Es mi definición. Pero a veces se te presentan situaciones que no estaban en el plan, como quien dice. Pero es un reto, o lo tomas o lo dejas. Porque las oportunidades se presentan una sola vez y así de chiquito. Si lo tomaste, lo hiciste bien, buen rumbo. Si lo tomaste, lo hiciste mal, la fregaste. Bien, Marcelino, qué gusto este diálogo que inclusive nos ha enriquecido, nos ha enseñado muchas cosas para nuestros amigos, amigas, televidentes que querían conocer el perfil de la persona, no solamente del político de Marcelino Chumpí. Hemos hecho y hemos dedicado este espacio, como siempre, con el gusto de contar con la atención de ustedes, amigos y amigas televidentes. Queríamos despedirnos con un mensaje tuyo, Marcelino, en español y, cómo no, en Shuar, ¿no? Para los amigos y amigas que también nos ven en YouTube. Decirles que la única cosa que he aprendido en mi vida, convertirse en ser humano, siguiendo a Jesús, a ese gran hombre que hizo la revolución pacífica, no es fácil. Convertirse en ser humano y entender al otro ser humano es sobreponerse los deseos de uno, la ira de uno, y poder romper en esa voluntad y decirles, hermanos, vamos adelante. Nikas ainsti iruntrar kakaram inende pandi nahanate takurkya irundra puhakur inende imdi kiwekur no isha y kakar marisha inendesha pandi nahanate no chaka inendesha timetros icha muatatui tumasamde mas shortinam coturno masat coturno y piensan y que hermano biche Marcelino Chumpí. Éxitos y suerte, Marcelino, en este trayecto de la vida, y esperando también de que todos nuestros amigos y amigas televidentes se mantengan siempre en nuestra sintonía. Gracias, Marcelino. Muchas gracias, Emilio. Ves Televisión.